Hay cosas en ti que no sabes de dónde vienen, reacciones que aparecen sin aviso, emociones que no encajan con lo que estás viviendo ahora mismo, pensamientos que parecen demasiado antiguos para ser tuyos. Lo más extraño es que no puedes explicarlo, pero tampoco puedes ignorarlo. Tiene sentido que te sientas así, porque hay momentos en los que todo parece estar bien afuera, pero algo por dentro se siente fuera de lugar, como si cargaras con algo que nunca elegiste, pero que aún así te pertenece. Tal vez te ha pasado. Estás en una conversación normal, alguien dice algo simple y de repente sientes una incomodidad profunda que no sabes justificar. No dices nada. Sonríes. Sigues ahí, pero por dentro, algo se activó. No es solo eso. A veces reaccionas de formas que ni tú entiendes. Te alejas cuando alguien se acerca demasiado, dudas cuando todo parecía seguro, te cierras cuando no hay peligro real. Y luego te preguntas, ¿por qué soy así? Pero no encuentras respuesta. No estás exagerando, no estás inventando. No estás solo en esto, porque no todo lo que sientes empezó contigo. Hay patrones que se heredan sin palabras, miedos que se transmiten sin explicación, formas de ver el mundo que se instalan antes de que puedas cuestionarlas. Y creces pensando que eres tú, cuando en realidad solo estás continuando algo que ya estaba en movimiento. Tal vez en tu familia nadie hablaba de lo que dolía. Tal vez aprendiste que sentir era un problema, que mostrarte era peligroso, que confiar tenía un costo demasiado alto. Y aunque nunca te lo dijeron directamente, lo entendiste igual. Lo absorbiste, y ahora lo llevas contigo, en la forma en la que amas, en la forma en la que te proteges, en la forma en la que dudas incluso cuando todo parece bien. Pero escucha esto, no estás roto. Estás cargando algo que no fue completamente tuyo. Y eso cambia todo, porque cuando crees que el problema eres tú, intentas arreglarte. Te exiges más, te juzgas más, te presionas para ser diferente. Pero cuando entiendes que hay cosas en ti que no comenzaron contigo, algo se afloja. No todo es tu culpa, no todo nació en ti. Tiene sentido que te sientas así después de todo lo que has vivido, incluso de lo que no recuerdas claramente, pero que de alguna forma te marcó igual. Hay días en los que te sientes cansado sin razón, no físicamente, sino emocionalmente, como si estuvieras sosteniendo algo invisible todo el tiempo. Y nadie lo ve. Nadie lo pregunta, nadie lo nota. Pero está ahí, tú también. Sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues estando para otros. Pero hay una parte de ti que sabe que algo no encaja, que algo pesa más de lo que debería, y no sabes cómo soltarlo. Porque no sabes de dónde viene. Cuando no sabes el origen, todo se vuelve más confuso. Empiezas a cuestionarte. Tal vez soy demasiado sensible. Tal vez soy débil, tal vez estoy pensando demasiado, pero en el fondo sabes que no es solo eso. Hay algo más, algo que no empezaste tú, pero que ahora vive en ti, y aunque no lo veas completamente, ya lo estás sintiendo. Eso también te pasa a ti, no estás solo en esto. Y tal vez esta es la primera vez que empiezas a considerarlo de verdad, que lo que llevas dentro no es un error, sino una historia que no comenzó contigo, pero que ahora está esperando ser entendida, porque algo en ti ya empezó a darse cuenta. Cuando empiezas a darte cuenta, algo se mueve, no de forma brusca, no como una revelación clara, sino como una incomodidad constante que ya no puedes ignorar. Es sutil, pero persistente, como una sensación de que algo dentro de ti ya no quiere seguir igual. Tiene sentido que te sientas confundido en este punto, porque reconocer que hay cosas en ti que no empezaron contigo no trae alivio inmediato. Trae preguntas que incomodan más que las respuestas que tenías antes. Empiezas a mirar hacia atrás, no necesariamente con recuerdos exactos, sino con sensaciones. Momentos donde aprendiste a callar, a adaptarte, a ser quien necesitaban que fueras para no perder conexión, para no generar conflicto, para no sentirte rechazado. Y ahí es donde algo empieza a romperse. Pero no como antes. Antes te rompías sin entender. Ahora te cuestionas. Tal vez por eso últimamente hay cosas que ya no puedes tolerar igual. Conversaciones que antes soportabas, dinámicas que antes aceptabas, silencios que antes te parecían normales. Ahora pesan distinto, ya no encajan con algo que está despertando dentro de ti. Eso asusta.
porque no sabes qué hacer con eso. No sabes si estás cambiando, si estás exagerando o si simplemente estás viendo algo que siempre estuvo ahí, pero ahora no puedes ignorar. No estás exagerando, y estás viendo más claro. Ver más claro no siempre se siente bien. Tiene sentido que te duela darte cuenta de ciertas cosas, porque implica aceptar que muchas de tus formas de ser no nacieron desde libertad, sino desde adaptación. Muchas decisiones no fueron elecciones conscientes, sino respuestas automáticas a un entorno que no siempre supo sostenerte. Eso pesa. Pesa darte cuenta de que fuiste fuerte cuando no tenías opción, de que aprendiste a sostenerte solo cuando necesitabas apoyo, de que normalizaste sentirte solo incluso cuando estabas rodeado de gente. Pero hay algo importante aquí, algo que tal vez no habías visto. El hecho de que ahora lo estés cuestionando significa que algo ya cambió, porque antes no lo veías, antes solo lo eras. Ahora lo observas, y esa distancia lo cambia todo. No tienes que tenerlo todo resuelto para que algo haya empezado a transformarse. A veces, el cambio no comienza con una acción, sino con una conciencia. Con ese momento incómodo en el que ya no puedes fingir que todo está bien, aunque tampoco sepas cómo arreglarlo. Eso tan te pasa a ti, no en esto. Y es ahí donde aparece otra capa, más profunda, más difícil de aceptar. Porque cuando empiezas a ver estos patrones, también aparece una pregunta incómoda. ¿Qué parte de esto sigo eligiendo sin darme cuenta? No porque quieras sufrir, sino porque es lo que conoces, lo que aprendiste, lo que tu sistema reconoce como normal. Y cambiar lo normal es una de las cosas más difíciles que existen, porque no solo implica dejar de hacer algo, implica dejar de ser, en parte, quien has sido durante mucho tiempo. Y eso genera resistencia, dudas, miedo, porque aunque ese patrón te duela, también te es familiar. Y lo familiar, incluso cuando duele, se siente seguro. Pero hay algo en ti que ya no quiere quedarse ahí, algo que ya no se conforma con sobrevivir de la misma forma, con reaccionar igual, con repetir historias que ni siquiera empezaron contigo. Algo dentro de ti ya no quieres seguir heredando sin cuestionar. Ya es un cambio, aunque todavía no sepas cómo avanzar, aunque todavía te sientas perdido, aunque todavía dudes de ti. No estás retrocediendo, estás viendo. Ver es el primer quiebre real. Tiene sentido que este proceso se sienta lento, incómodo, incluso contradictorio, porque estás entre dos versiones de ti, la que aprendió a sobrevivir y la que empieza a darse cuenta de que quiere algo distinto. Ninguna de las dos desaparece de inmediato. Conviven, se enfrentan, se confunden, pero en medio de eso hay algo más. Algo que no vino de afuera, algo que no fue aprendido, algo que no empezó contigo, pero tampoco es una carga, es una posibilidad, porque así como heredaste formas de protegerte, también hay algo en ti que sabe reconocer lo que ya no necesita seguir repitiendo, algo que observa, algo que siente diferente, algo que empieza a elegir, aunque todavía no tenga claridad total. Ya eso, ya está pasando, no tienes que correr. No tienes que resolverlo todo ahora, solo necesitas seguir mirando, porque algo en ti ya dejó de ser automático y empezó a ser consciente. Eso cambia el camino, no completamente, pero lo suficiente para que ya no sea el mismo de antes, y cuando algo en ti empieza a ser consciente, ya no hay vuelta completa atrás. Puedes intentar ignorarlo, distraerte, volver a lo de antes, pero hay una parte de ti que ya vio demasiado. Eso cambia la forma en la que experimentas todo. Tiene sentido que en este punto te sientas entre dos mundos, porque por un lado está la versión de ti que funcionaba en automático, que sabía cómo reaccionar, cómo adaptarse, cómo sostener todo sin cuestionar demasiado. Por otro lado, está esta nueva percepción que no encaja del todo, que incomoda, que duda, que observa incluso lo que antes parecía normal. Vivir entre esos dos lugares cansa, porque ya no puedes volver a ser completamente quien eras, pero tampoco sabes aún quién estás siendo. Te encuentras en medio, en ese espacio donde muchas cosas pierden sentido, pero todavía no aparece algo nuevo que lo reemplace. Y ahí es donde mucha gente se detiene, donde se juzga, donde cree que algo está mal, porque no hay claridad, no hay dirección clara, no hay respuestas concretas.
pero tal vez ese no es el problema. Tal vez ese es el proceso, porque romper con lo que no empezó contigo no es inmediato, no es una decisión que tomas un día y listo. Es un desaprender lento, una incomodidad constante, una conciencia que va creciendo incluso cuando no sabes qué hacer con ella. Y eso también te pasa a ti, no estás solo en esto. Hay momentos en los que vas a dudar de todo, de ti, de lo que sientes, de si estás exagerando, de si deberías simplemente volver a ser como antes, porque lo anterior, aunque dolía, era conocido. Pero ahora ya no encaja igual y eso genera vacío. Un vacío extraño, porque no es ausencia total, sino transición. No es que no haya nada, es que lo que había ya no sostiene igual y lo nuevo aún no se termina de formar. Y ese espacio intermedio es donde realmente cambia algo, aunque no se vea desde afuera, aunque nadie lo entienda, aunque tú mismo no sepas explicarlo del todo, porque mientras parece que estás perdido, en realidad estás dejando de repetir yo eso. Es más profundo de lo que parece. No se trata solo de cambiar hábitos o pensamientos, se trata de dejar de cargar cosas que nunca fueron tuyas completamente, de empezar a cuestionar lo que antes era incuestionable, de darte permiso de sentir diferente, aunque no tengas un mapa claro todavía. Y eso no es debilidad, es conciencia. Y la conciencia no siempre alivia de inmediato. A veces primero incomoda, a veces primero rompe, a veces primero te deja en silencio, mirando algo que no sabes cómo nombrar. Pero ese silencio también tiene algo, no es vacío, es espacio. Espacio para que algo nuevo aparezca, sin que lo fuerces, sin que lo fabriques, sin que tengas que entenderlo todo de inmediato. Porque no todo se resuelve entendiendo. Algunas cosas se transforman sosteniéndolas distinto. Y o tal vez eso es lo que está pasando contigo. No es que ya tengas respuestas, es que ya no puedes seguir viviendo desde las mismas preguntas. Ya eso cambia la forma en la que avanzas. Más lento, más consciente, más incómodo, pero también más real. Tiene sentido que todavía no sepas exactamente qué hacer con todo esto. Haya días en los que sientes claridad y otros en los que todo vuelve a confundirse. A veces sientas que avanzas y otras que retrocedes, pero no estás retrocediendo. Estás desarmando. Desarmar lo que llevaste tanto tiempo no es lineal, no es limpio, no es rápido, pero es necesario, porque hay algo en ti que ya no quiere seguir sosteniendo lo mismo de la misma forma. Algo que ya no se conforma, algo que ya no se calla igual, algo que ya no puede fingir que no siente. Eso no apareció por casualidad, no llegó de la nada, no empezó hoy. Tal vez siempre estuvo ahí, esperando el momento en que pudieras verlo sin huir. Ya ese momento ya empezó. No tienes que tenerlo resuelto, no tienes que entender cada parte, no tienes que convertir esto en una versión perfecta de ti. Solo necesitas no ignorarlo otra vez, porque hay algo contigo, algo que no te soltó, algo que te sostuvo incluso cuando no sabías que estaba ahí. Tal vez no es que te falte algo. Tal vez es que aún no has visto completamente lo que ya estaba en ti,